Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de robots y anime de los 80s o anime de los 80s y robots. Nuestra especialidad son los robots, como ya ven. Este ya viene siendo más o menos como cuarto o quinto capítulo. Eh, ya hubo un alto, porque yo estaba hablando de los... Primero hablé de las heroínas, luego hablé de las armas, luego hablé de los pilotos, luego hablé de una segunda parte de pilotos, y a esta altura ya creo que se viene una tercera o cuarta parte de pilotos. Eh, pero quiero hacer un alto. Porque en uno de los videos, creo que fue el de las armas o el de los pilotos, no puedo recordar bien uno de esos dos, yo mencioné que son importantes para unos los hitos o las cosas que nos van marcando con respecto a lo que son nuestro gusto por los robots o por el anime en general, ¿no? Entonces, mi punto es que recuerdo que en el momento dije cómo me afectó a mí, o sea, cómo me impactó, me marcó, no sé, Mazinger Z, o Robotech, o Festival de los Robots, ¿no? Y eso es un capítulo que yo pretendo hacer, ya sea, me gustaría hacerlo acompañado, voy a ver si puedo coordinar con alguno de los chicos, o lo voy a tratar solo en algún capítulo, incluso aunque lo puedo tratar solo, después puedo igual estar con más gente y discutirlo, porque es un tema súper interesante. Pero, si bien las series nos marcan a nosotros, con respecto a lo que sentimos, los personajes, los diseños mecánicos de los robots, o qué tan bacana es la historia, ¿no? Eh, Son los juguetes lo que nosotros como que más recordamos de infancia. Y por supuesto, muchos tuvieron la oportunidad de tener muchos juguetes cuando niños, otros algunos pocos, en mi caso, gracias a Dios y gracias a mi familia, y algunos niños que no tuvieron juguetes después del todo. De hecho, hay historias muy conmovedoras en Instagram o Facebook de gente que de 50, 40, 50, 60 años que eh, habiendo pasado mucho tiempo después, su infancia, después de su infancia, con este ímpetu a querer tener figuras o juguetes de sus series favoritas, jamás pudieron. Porque sus familias eran pobres o porque no podían, no pudieron permitírselo, ¿no? Después de todo, un juguete es un lujo. Y es algo que nosotros como niños no solemos entender cuando somos pequeños, o sea, somos niños, ¿no? Cuando nuestros papás nos dicen, no, no puedo, no veas eso, no es porque tus padres no quieran, es porque, primero, no es necesario, no es imperativo, no es algo que tú necesitas para ir. Eh, y hay cosas más importantes como la educación, como la alimentación, como la vestimenta, conceptos que cuando niños no entendemos porque somos niños. Entonces vivimos nuestra vida soñando o con series o con cosas, ¿no? Incluso cuando muchos de nosotros pudimos haber no tenido ciertos juguetes o ciertas cosas cuando niños, yo creo que siempre lo importante fue haber tenido amistad de gente con quien compartir. No solamente compartir juegos y vivencias de niños, que son las más enriquecedoras, sino que también nuestras aficiones, nuestro fanatismo por series, por dibujos animados, cosas de nuestra infancia, como pueden haber sido las guerras de las galaxias, o Robotech, o no sé, o cosas lindas que nos hacían sentir que, que nuestra imaginación podía volar y encontrarse con nuestros héroes allá. Eh, y de hecho yo recuerdo cuando era niño y no tenía ciertos juguetes, recuerdo que usaba plasticina. Entonces con plasticina me armaba robots como el Gladiador, como el Super Megatron, cosas que incluso acá en Latinoamérica no tenían juguetes, ¿no? Y los enfrentaba contra dinosaurios y todo, era cool. Siempre me encantó. Recuerdo que mi madre siempre decía que, yo incluso lo recuerdo un poco cuando niño, que siempre me gustaba pedir plasticina para hacer mis propios juguetes, mis propios monitos, y cuadernos con... No me gustaban croquis, que le llamaban, que eran los blancos para dibujar. Me gustaban los que eran con cuadrados, ¿no? Cuadrícula. Porque me permitía, como de cierta manera, mantener un orden, ¿no? Yo creo que un poco como lo hace la gente que hace píxeles, ¿no? Se ordena con los píxeles. Y de ahí surgían muchas, ¿cómo se llama? Historias y cosas. Incluso años después me acuerdo que una tía me entregó unos cuadernos que yo dibujaba de Gundam, porque tenía el juguete cuando niño, pero no conocía la serie. Entonces yo lo dibujaba como que se enfrentaba contra monstruos, ¿no? Y me acuerdo que tenía dinosaurios, porque como un buen niño yo nací en el año 80, y como buen niño del año 80, que ya tenía para los 90, estaba sobre mis 10, finales de los 80, principios de los 90, fueron como el boom de los dinosaurios. Entonces yo tenía dinosaurios de juguete, como de gomita, que los vendían en la librería.
Entonces los enfrentaba contra robots de plasticina o con los robots que tenía a mano. Claro, porque me acuerdo que cuando yo tenía ya 13 años ya como que fue como los últimos juguetes que yo tuve cuando niño fue Tortugas Ninjas, creo. Cuando llegaron a Chile, tenía como 12 o 13 años, fue el último ya que, como niño, que quería un juguete. Después de eso ya eran Nintendo y cosas así, ¿no? Por ejemplo, Power Rangers, yo me acuerdo que veía la serie porque la encontraba entretenida, donde como peleaban, artes marciales y todo, me recordaba a San Kokai. Pero no llegué a tener los juguetes, y los juguetes eran espectaculares. Pero bueno, gran... Esta introducción se me hizo un poco larga, disculpen. Siempre parto por ahí, termino por X, Z, T. Pero quería hablar de lo importante que son esos impactos, pero de los juguetes, del coleccionismo. Ahora, claro, cuando uno ya es más viejo, puede ahorrar, invertir, o de aquí por allá saca, o vende alguna cosa, se compra otra y empieza a tener su colección. Y a veces uno parte con pequeñas cositas y después tiene tanto que después dice, ¿dónde voy a dejar todo esto? Cuando pase mejor vida, o de verdad, o sea, hace 2 años atrás ya mi padre falleció. Ya estaba enfermo ya y estaba descansando. Y él tenía sus cosas aquí en la casa y es difícil administrar cosas de una persona fallecida, ¿no? Es complejo. Todos los que son coleccionistas que tienen alguna cosa, hagan una suerte como de will, de voluntad con sus cosas, a quién se las dejan, para que sea más fácil, ¿no? Pero bueno. Entonces, ahí hablando de mi padre, qué bonito, ¿no? Porque gracias a él, hay dos personas importantes en mi vida. En orden son mi padre, mi abuela y mi madre, ¿no? Que son los que ellos iban como moldeando, un poco ayudándome a moldear este gusto que yo tenía por la ciencia ficción, por los juguetes, por los robots. En un antiguo capítulo creo que les comenté de que en el año 84 quedé para siempre marcado porque mi padre trabajaba en Venezuela en ese tiempo. Para la Navidad del año 84, él me envió un Grand Mazinger de juguete. Y siempre lo recordaré como mi juguete favorito de infancia. Es que está casi tan grande como ahí está el Grand Maximus atrás de Master Force. Transformers Master Force. Más o menos de ese porte, 60 centímetros más o menos de altura. No tengo ninguna acá a mano en este momento. Porque esto está atrás. Yo lo coloqué así como para tener un fondo para los videos. Pero créeme que mucha parte de mi colección están en una bodega, dentro de puras cajas, porque son juguetes que no tienen caja, y otros que sí tienen caja están en otra pieza. Por ejemplo, no sé, el GX100, el Daiku Mario gigante, el gran dragón del espacio, está guardado en una bodega, en una caja, debajo de... En algún momento los voy a poder exponer todo y voy a ser feliz, o sea, de verlos, no juntos, porque como que ya ese niño interno que llevo cada vez que tengo un juguete nuevo, como que sale resurge como 5 minutos, lo manipulo y después lo guardo y vuelvo a ser el adulto de siempre, amargado, ¿no? Por eso hay videos de gente que toma sus juguetes, los manipula, los juega todos los días. Yo realmente los admiro porque no abandonar al niño que tienen en su corazón. Yo como que lo dejé ir hace tiempo porque me he puesto amargado, ¿no? Como que yo lo tomo, qué bonito, y lo guardo. Así que felicitaciones para todas esas personas que compran esas cosas, que tienen ese hobby, que todavía son... que dejan que su corazón lata fuerte y que disfruten de esas cosas. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, con ese Mazinger, que era el Gran Mazinger creo que era, lo mencioné, pero vuelvo a mencionarlo, creo que era... No creo que haya sido original, creo que era la marca famosa. Porque me acuerdo porque era muy pesado y comparado con las ediciones de Jumbo Machine de finales de los 70 en Estados Unidos, venían con las piernas llenas de arena, como para hacer balance y que los juguetes no se cayeran, porque eran juguetes de plástico inflado. Entonces, era como... siento que era como Rosalba porque era como una como grande. Había una muñeca que se llama Rosalba, me acuerdo, en los 90 parece. Y dice que es casi como tú de grande, decía el eslogan en la TV. Y bueno, el Grand Mazinger era prácticamente mi porte. Yo tenía 4 años, Navidad del 84, yo soy de agosto. Entonces, era chico de porte. El Grand Mazinger era de mi tamaño, entonces venía con unos puños que lanzaba misiles, pero venía con espadas y cosas así, era espectacular. Y me acuerdo que yo lo llevaba a todos lados, era como mi compañero de... era mi compañero de cómo se llama, de juego. O sea, me acuerdo que habían fotos que yo salía con él como en las casas donde iba de paseo, o en una fuente de soda, o sea, como una especie de restaurante, salía yo con una foto con él.
Desgraciadamente esas fotos no, ya no están, pero después les voy a contar por qué al final del video. Pero yo le llevaba a todos lados. De hecho, gente que era familiar y amigos de mi familia preguntaban, ay Felipe, ¿y dónde está el Mazinger? ¿Cómo que no vino con el Mazinger? Porque claro, no era un juguete que se veía a menudo acá. De hecho, los Mazinger que vendían aquí en Chile en la época eran juguetes que vendían en los persas que le llaman aquí en Chile, ¿no? Y les llamaban los Mazinger porque lanzaban los puños. Pero originalmente el molde era de Gordian. Era el juguete de Toshi Gordian de la serie de Tatsunoko del año 79. Y les ponían Mazinger acá porque, bueno, los pintaban como color Mazinger y les vendían como Mazinger. Bueno, en realidad en ese tiempo era como un poco como el meme, ¿no? Todo el robot que había era como un Mazinger. Después todos los robots, los Transformers se hicieron populares, así que todos los robots eran Transformers, ¿no? Y después todos los robots eran Power Rangers, más o menos después. Siempre como que esto va cambiando con la época. Pero el Mazinger fue durante mucho tiempo mi amigo y eso me influenció muy grandemente en el caso de poder que sentía que mi anime favorito tenía que ver con robots. O sea, si yo disfrutaba un anime tenía que ver con un robot. Y estaba enhorabuena porque después fue de los robots, después que sido el justiciero, la misma llegada de Robotech, que fue una cosa emblemática, que ya quiero tocarlo a ustedes, ya lo haremos, lo dije ya sea con compañía o no, pero me gustaría hablar de cómo fueron llegando las series de robots y cómo fueron impactando. Pero en este momento estoy hablando de juguetes como tal. Y después en adelante recuerdo haber tenido juguetes de robots que eran armables, que Tente creo que tenían unos que eran transformables, yo tenía una amarilla me acuerdo. Y siempre hostigaba por robots, pero ahí dije que mi padre era importante, ¿no? Ya que ahora aquí entra en juego mi abuela, que también a ella la perdí el año 2003. Mi abuela que era como una madre para mí. Entonces mi abuela, cuando ella recibía su jubilación, ella me llevaba me acuerdo que a estos persas que habían en Valparaíso, yo soy de Valparaíso, pero particularmente me recuerdo mucho para Navidad, la feria de Navidad que se colocaba en una plaza que se llama Plaza Italia aquí en Valparaíso. Y no eran juguetes originales, eran juguetes para la gente que no podía costear las marcas grandes de las grandes tiendas, ¿no? Pero no por ello no eran figuras de calidad. De hecho, encontrabas una cantidad de robots japoneses de los que me encantan a mí, desde, no sé, Golion, Aldegas, God Sigma, Lacerion, todo ese tipo de robots que uno encontraba, pero no eran los originales japoneses. Eran las versiones estándar o llamadas ST, que eran las más o menos de bajo valor, en sentido bajo valor comercial, que era más fácil de vender, no eran las versiones DX, que son las de lujo. Y eran copias bastante buenas, chinas, hechas en Gokin, en metal, porque incluso hasta eso traían la copia y con plástico. Y onda, respetaban muy bien los colores, respetaban muy bien el material, o sea, venían con diecast. Y recuerdo que, por ejemplo, por el año 87, 88, 89, en esos años, más o menos, una caja, porque venían en cajita. O sea, hasta la presentación ni siquiera era un display, porque posteriormente los juguetes chinos fueron como arruinándose para mi gusto. Se fueron arruinando en el sentido de que primero fueron cambiando el display. Ya no venían en caja, venían como cartones. Después los materiales eran más deficientes, pero seguían siendo buenas copias. Y después ya ni siquiera eran copias, eran cosas inventadas. Bueno, en este tiempo eran en caja y eran buen plástico, con metal, e incluso prácticamente iguales que las versiones japonesas. Y me acuerdo que mi abuela me compraba juguetes ahí. Recuerdo haber tenido, que me regaló ella, a God Sigma. Recuerdo haber tenido a Golion también. Un amigo mío tuvo Alvegas, según me dijo en su infancia. O sea, y costaba 1.000 pesos de la época, que más o menos por conversión al día de hoy tendrán que ser, no sé, unos 5.000 pesos de hoy en día, creo yo, pueden ser más o menos. Tendría que revisar la calculadora inflacionaria. Pero para un niño eran todo, era como... Y Gundam, también tuvo el Gundam y el Gundam lanzaba los puños. Venía en colores azules con puños rojos y lanzaba los puños. Todo porque era típico, incluso aunque un robot fuera un real robot o incluso no lanzar los puños, los juguetes solían lanzar los puños porque Mazinger había hecho tan popular ese gimmick que si no lanzaba los puños el robot no tenía ningún caso el juego, ¿no? De hecho los Jumbo Machineder tenían distintas cosas que se lanzaban, los puños, misiles. Creo que Gaiking tenía una especie como de... A ver, Getter Robo tenía un Tomahawk que era como una cosa que se lanzaba. Creo que Gaiking venía con una especie como de discos en los costados, no recuerdo bien, pero bueno. Entonces, esa fue la parte en que me dejó marcada mi abuela. Y la tercera parte de esta trilogía de Mazinger, robots de la feria, de mi abuela, porque mi padre Mazinger, mi abuela la feria, robots de feria, y mi madre fue también en cooperación con mi abuela,
que para el año, nunca me voy a olvidar, para el año 90, como yo nunca pude tener Optimus Prime porque era muy caro, o sea, Optimus Prime era carísimo cuando estaba en el año 86 acá en Chile, eso fue en 86, 87, creo que Optimus Prime costaba el orden de los 10.000, 15.000 pesos, que era una cantidad, pero más o menos yo creo que en realidad unos 100.000 pesos chilenos de ahora, 120.000 pesos chilenos de ahora, que son como $150, en un país que recién como saliendo, ahora Chile es un buen país dentro de todo, después de años, ¿no? De buena economía. Bueno, ahora no estamos tan bien y el mundo tampoco está tan bien, ¿no? Pero ya sea otro tema. Pero en ese tiempo era mucho dinero. Sobre todo para una familia, no sé, clase media baja, pero baja, qué sé yo, ¿no? Entonces, en el año 90 apareció el juguete de Transformers que me dejó alucinado, porque como todo niño yo alucinaba con Transformers. Y me acuerdo haber tenido cosas chiquititas cuando chico, por ejemplo, algún que otro Throttlebot habré tenido. Me acuerdo que tenía Willy, el Willy de la película de los Transformers también lo tuve. Tuve Cosmos también, que es un juguete muy lindo y hoy en día lo recuerdo con todo tipo de cariño, así como con nostalgia. En una tienda que se llamaba Tala, aquí en Valparaíso, en la tienda Tala, tenían al Power Master Optimus Prime. Y después de haber visto el comercial, que como Optimus Prime se combinaba con su trailer y tenía como un motor especial que se le metía, que era un robot que se combinaba, decía, lo quiero, ¿no? Y no había tenido el otro, así que ya jodí a mi mamá. Y me acuerdo que mi madre y mi abuela se esforzaron y como que separaron el juguete. En ese tiempo se podía abonar un juguete, como quien lo compra en cuotas, pero te lo entregan al final en la última cuota, ¿no? No es como ahora que tú sacas una cosa en crédito y te la entregan al tiro. Y después de varios meses para mi cumpleaños, en agosto, que ahora se viene luego, me acuerdo que fue mi cumpleaños número 10, creo que fue, si mal no recuerdo. Y me regalaron el Power Master Optimus Prime. Wow, o sea, qué buen recuerdo. O sea, claro, yo creo que desde el punto de vista de un adulto, dice, bueno, es un camión transformable, pero con un niño, tu imaginación, ¿no? El camión se convertía en el robot, pero también el trailer se convertía en una base, pero a su vez también las bases, o sea, el trailer se combinaba con el robot para formar un super robot, y de hecho ese super robot decía la caja. Y posteriormente, muchos años después, me enteraría de que en Japón no es Optimus Prime, es Jinrai, y tiene otra armadura, y es como más super robot, y la serie es mucho más tipo anime, a la usanza, no Transformers típico, sino con pilotos que como que son los Transformers. Pero de hecho Master Force es mi serie favorita de Transformers. Y Jinrai siempre está ahí como uno de los primeros porque cuando chico aluciné con el juguete y sigo alucinando con el juguete. De reediciones que han habido, siempre trato de conseguirlas, ¿no? Y esa fue como la última vez que recuerdo juguetes de robot como que importante en mi vida, ¿no? El género me siguió gustando. Esto ya lo voy a tratar más a profundidad ya cuando hable de las series, del impacto de las series cuando uno iba siendo niño. Cosas lindas que recuerdo también de juguetes, por ejemplo, que no tuve cuando niño, eran los Baritech, los Valkyries, que los vendían, me acuerdo, en una librería que se llama Manantiales. Cuando íbamos a comprar en los finales de los 80, íbamos a comprar materiales para el colegio, lápices, cuadernos, cosas para el año escolar. Ahí vendían unos juguetes voy a ver si coloco una imagen, para que lo vean. Siempre coloco imagen, así que lo más probable es que te aparezca la imagen en pantalla ahora. Pero era un avión transformable que venía con una goma, creo, y un sacapuntas. Y era un Valkyrie, era un Baritech. Sí, nunca lo tuve cuando niño. Y de hecho nunca tuve un Valkyrie cuando niño, un Baritech. Años después, una versión pirata por ahí por allá, y ahora tengo algunos en la colección. Pero, como te digo, o sea, hay mucha gente como yo que después cuando grande pudo darse el gusto de decir, chucha, no lo pude tener cuando niño porque no existía, o porque era muy caro. Y en mi caso, por ejemplo, puntual, y esto lo que voy a decir es polémico, ¿no? Yo no soy afín del vintage, así como no tengo afinidad. Respeto a la gente que quiere juntar, lo junte, pero que realmente sienta que lo quiere juntar, porque siento que hay mucha gente que junta el vintage porque es caro y porque es como elitista. No es la idea es que te guste el vintage porque realmente te vas a sentir algo, ¿no? No porque es una, por ejemplo, no sé, siempre como que trato de discernir entre la gente que trata las cosas como una pieza o un juguete. Para mí es un juguete con un valor sentimental. Si cuando niño tuve, no sé, un Optimus Prime y lo quiero tener de nuevo, o lo vi cuando niño en una tienda y nunca lo pude tener, entiendo ese valor que tiene. Pero cuando hay gente que especula, lo compra y con esta pieza, mira esta pieza aquí, la cosa como que se... Y no estoy apuntando a ningún creador de contenido, sino que de lo que veo en general, cuando la gente habla de piezas, como que ya, no, es que esta pieza es cara, ¿no? En lo que a mí respecta, me gusta que mis juguetes se vean como la animación.
Y entonces, cuando era niño, los juguetes no se parecían a la animación, era muy poco. Y si no, vean atrás cómo eran los juguetes antes, por temas de limitaciones de la ingeniería. Pero hoy en día, como tenemos la tecnología, los juguetes son muy parecidos a la animación, por tanto es mucho más bacán ahora que antes. Y los precios no han bajado para nada, de hecho han hecho más que subir. Sin ir más lejos, por ejemplo, el último juguete que me hizo alucinar, por ejemplo, no sé, el GX100, el gran dragón del espacio gigantesco, porque siempre los juguetes, o sea, dicen que el tamaño importa, ¿no? Entonces, yo quedé marcado de niño que cuando me regalaron ese Mazinger que era gigantesco, entonces los juguetes para mí tienen que ser grandes, ¿no? Porque esa es la impresión que tuve cuando era niño. Y el gran dragón del espacio, Solo Chocokin, es tremendo figura gigantesca. En su momento la compré, la tengo guardada en una bodega, la tengo guardada. Y ahora se viene el Macros, el DX Chocokin de Macros de Robotech, que es como... que yo en principio no pensaba, pero al final terminé cediendo y bueno, ya aparecerá, cuando llegue les voy a hacer un review ya para que lo vean, porque en realidad creo que va a valer la pena. Ahí vamos a hacer una diferencia, ¿no? Mi idea es que antes solía hablar mucho de las series solamente, de robots, y mi idea es seguir hablando de series robots y también de cualquier OVA o anime de los 90 que se me pare, ¿no? Pero me gusta conversar este tipo de cosas porque encuentro que son entretenidas. Yo cuando leo, o cuando escucho o veo un video en internet de estos temas de la infancia, la gente me entretengo porque me siento a veces representado o es interesante ver la perspectiva de otras personas cuando eran niños, ¿no? Pero bueno, aquí es donde se pone triste, ¿no? Porque ya después seguí juntando cuando podía, con algún que otro trabajo cuando era ya más joven, estaba en la universidad, Transformers, me acuerdo que salió Robots in Disguise, que es Car Robot de Transformers, el Optimus Prime que era el carro bombero, lo compré en su momento. Me acuerdo que era de pendejo, era muy cabro chico. Me acuerdo que me costó juntar la plata para comprarme el juguete y como que no me lo podía comprar y me sentí como súper así como desanimado. Creo que hasta lloré porque no podía comprar el robot así de pendejo, güey. Porque era un apego sentimental con el Optimus Prime, me acordaba de mi abuela y todo eso, y mi abuela ya no tenía buena salud en ese entonces ya... No sé, son esas cosas que uno no tienen cierto enlace o cierta... ¿Cómo lo explico? Conexión, pero cuando tú vas adentro, ¿por qué a ti te llama? Tú empiezas a enlazar a familia, a abuela, a momento, a juguete, ¿no? Cada uno tiene su historia, Entonces, el año 2007, después de haber comprado algunos juguetes, algunos Transformers, ya no tenía algunos que era cuando niño, mi Mazinger ya se había muerto, o sea, me acuerdo que lo hice mierda en el sentido que jugaba con él, después se le salieron los brazos, después mira, lo único que tengo es una pierna. Es una pata que la tengo guardada cerca de mi casa, que es una pata que está llena de arena, que es la del robot. Posteriormente, sí, el año 2013, volví a comprar los Jumbo Mazinger en eBay, en una subasta, y ahí sí tengo el Mazinger de nuevo, ¿no? Pero no es el mismo que tenía cuando niño. El que tengo cuando niño me queda una pura pierna, que es lo único que sobrevivió. Pero esta historia llega hasta el 2007, porque en 2007 en mi casa, o sea, el mismo lugar donde estoy ahora, se quemó. Entonces... revistas, lo que me quedaba de infancia, que no era mucho en realidad porque yo era bien manos de hacha, revistas, juguetes que tenía hasta ese momento, los que habían quedado, los que podía haber conseguido, todo se quemó. Y perdí todo, o sea, cero. Y gracias a familia, a seres queridos, a gente que me ayudó, y a mi familia, bueno, yo después me fui a trabajar a la capital y las cosas ya, y bueno, y mejoré. Bueno, ahora no estamos tan bien, pero estuvimos bien. La vida es así, ¿no? Es como una onda como un gráfico de stocks, ¿no? O una rueda, a veces está ahí arriba, a veces está ahí abajo, así funciona la vida. Pero después de eso yo pude volver a empezar a juntar. Empecé a comprar en Mercado Nacional, después compraba en eBay, después en Japón, y ahora tengo muchos monos y tengo más monos de los que debería tener, y en algún momento los voy a poder exponer porque los tengo todos dentro de caja. De hecho hay un chico, Saúl, que a veces me pide que haga cooperaciones con él de doblajes de robots, y me dice, ¿tus robots dónde están? Le digo, no, mis robots están guardados en una bodega. Y le mando una foto donde están todas las cajas apiladas y me dice, ahí, en algún lugar están los Mazinger guardados. Así que es chistoso, pero ya en algún momento tendré que invertir en vitrinas y en todo y colocarlos lindos y se van a ver bonitos, ¿no? Por el momento, este fondo así como que lo armé con lo que tenía a mano. Este fondo que está acá es con lo que tenía a mano. Como, a ver, esta caja aquí, esta caja acá, este robot está fuera de la caja, qué sé yo, ya. Y quedó algo más o menos bonito, ¿no? Pero en algún momento ya se expondrá como a la gente. Pero eso, wow, pensé que iba a ser menos, ya llevo casi media hora, voy a hablar ya 25 minutos, dice esto, 24 minutos dice la cámara. Espero que no sea una lata para ustedes, espero que haya sido entretenido, espero que por último, no sé, mientras toman un café, toman desayuno, almorzaban, lo pueden escuchar y les puede hacer gracia.
Cuéntenme, sería ideal de repente si después vean este video en el futuro, ahora, cuando sea, que de repente me cuenten en algún comentario algo, alguna historia que tengan con algún juguete o algo que para ustedes fue importante o que los marcó, ¿no? En mi caso los robots son lo que me marcó cuando niño. No significa que tenga otros gustos. Me gusta Superman, por ejemplo, me gusta... ¿qué más aparte de otras cosas de... Tengo figuras de Ninja Gaiden, tengo otras cosas que son aparte de robot, pero son menos, ¿no? Pero esto es lo que a mí me... Este es mi bread and butter, como dicen en inglés. Así que eso, amigos, muchas gracias por haberme escuchado en esta suerte como de... No sé, siento que como que me desahogué. Este desahogo emocional sobre los juguetes y los Transformers y qué sé yo, figuras varias. Y nos estamos viendo próximamente en algún otro capítulo de anime robot de los 80, en alguna cosa que se me ocurra, aquí en el canal de Katana MX. Y como él dice, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés viendo. Espero que tengas tu juguete favorito al lado. Y bueno, no sé, compárteme tu gusto y esta afición por el anime o por las series o por alguna cosa que te apasione eso. Cuídense mucho y que estén bien, amigos. Y recuerden siempre, porque sus robots y sus juguetes van a seguir lanzando sus ¡rayos ciclotrónicos! Hasta pronto, amigos. Bye, bye.